Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de Vida y Virtud. El día de hoy voy a hacer una video reacción, diagonal análisis, de un video que se puede encontrar en YouTube en el canal oficial de Agustín Laje, con el título Expongo a la casta globalista en el Congreso. Este video, si ustedes lo quieren ver de corrido, pues vayan directamente al canal de Agustín Laje y lo van a poder disfrutar sin interrupciones. Dura poquito, dura 31 minutos, pero está muy bien explicado. Voy a estar reaccionando y voy a citar algunos libros, particularmente dos, que también tocan este tema que va a abordar Agustín Laje, que es sobre el globalismo, sobre estas agendas globales, que directamente y abiertamente dicen estos organismos supraestatales, es decir, esas palabras las utilizan ellos mismos en los documentos. Dicen agendas globales, en algunos lugares te encuentras nuevo orden o nuevo orden mundial. Esto para que no se vaya a entender como que, uy, no, otro teórico de la conspiración, ahí en su habitación con un sombrero de aluminio, ¿no? O del autoritarismo joyesiano, el problema del liberalismo, el problema de la democracia. Somos deudores de todo esto. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy? Hoy estamos viviendo el declive de ese sistema. Hoy estamos viviendo el agotamiento inducido de las capacidades soberanas de los Estados-nación. La soberanía no es que esté dejando de existir, el poder de mandar siempre existe. Lo que está ocurriendo es que ese poder soberano está siendo destilado, está siendo transferido, está siendo succionado por organizaciones que no tienen base territorial, que no tienen demos, o sea, no tienen pueblo, son apátridas, organizaciones que todavía no han configurado un sistema coactivo, pero están en vías de. Y esas organizaciones se fundamentan ya no en la legitimidad democrática que debemos a la evolución del concepto de soberanía hasta decir, oigan, la soberanía es del pueblo, sino que responde a una nueva legitimidad tecnocrática y filantrópica. Y acá hago la primera pausa. Agustín pues claramente se está refiriendo a la ONU, a su vez a este otro organismo que responde a la ONU, está la OEA. Ese organismo está subordinado a la ONU y está más encargado de dirigir estas políticas públicas, pero más específicamente en Latinoamérica. Y dicho sea de paso, México está subordinado a la OEA, que como ya dije es un organismo que está subordinado a la ONU, que es un organismo supraestatal. Y me parece interesante sacar a colación un pequeño extracto del libro de Camino de Servidumbre de Friedrich Hayek. Esto ya nos lo encontramos me parece que es el penúltimo capítulo, si es antes de la conclusión es el último. Y dice así, voy a citar a Friedrich Hayek, que es un economista de corte liberal, ¿no? Dicen liberal austriaco, unos lo entienden como liberal clásico. La verdad es que cuando yo lo he leído y lo he estudiado, me encuentro con que sí tiene ciertos tintes conservadores, aunque digo, y eso lo rescato como algo bueno, a pesar de que en su libro de Los Fundamentos de la Libertad, me parece que es el título de otro gran libro que tiene, en el último capítulo aclara que él no es conservador, pero no. O sea, termina siendo como una especie pragmático que respeta la tradición porque funciona y ya está. O sea, como que no es mucho de... Es ateo, hasta donde yo sé, Hayek es ateo, o fue ateo porque ya no está en esta vida. Hasta donde yo sé, era ateo o agnóstico. Entonces, pues no creía en Dios, no creía en una moral absoluta, objetiva. Sí respetaba la tradición, incluso hay un capítulo en otro libro que se llama... Es otro libro clásico de Hayek. Es Camino de Servidumbre, Fundamentos de la Libertad, La Fatal Arrogancia. Ya en igual el antepenúltimo capítulo habla sobre cómo la religión es guardián de esa tradición que funciona para que la civilización se mantenga. Y bueno, en este capítulo nos encontramos lo siguiente, y cito:
Si no hiciéramos de la victoria otro uso mejor que el impulso de las tendencias existentes en este campo demasiado visibles antes de 1939, podríamos encontrarnos con que habíamos derrotado al nacionalsocialismo tan solo para crear un mundo de múltiples socialismos nacionales, diferentes en el detalle, pero todos igualmente totalitarios, nacionalistas y en recurrente conflicto entre sí. Los alemanes habrían resultado, como ya lo piensan algunos, los perturbadores de la paz, solo porque fueron los primeros en tomar el camino que todos los demás acabaron por seguir. Lo que, por lo menos en parte, se hacen cargo de estos peligros llegan de ordinario como consecuencia a la necesidad de plantear la planificación económica internacionalmente, es decir, a cargo de alguna institución supranacional. Este libro de Friedrich Hayek fue escrito me parece que es más mediados que principios del 1900, y ya Hayek veía esto, veía el peligro, ¿no? De cómo, sobre pretexto de que no hay que llevar la fiesta en paz, pues todos hay que empezar a organizarnos, hay que empezar a organizar un organismo supraestatal que se encarga a su vez de bajar una línea política única a los demás estados-nación. En la conferencia de Agustín Laje, este análisis crítica o reacción lo empecé ya avanzada la conferencia. Empecé a partir como del minuto 20, pero también Agustín Laje expone, y mucho mejor que yo, a partir de muchos pensadores modernos, pues cómo se va planteando esto de cómo surge el Estado, desde Hobbes. También cita un poco de Rousseau. De vuelta, si quieren ir a la conferencia y escucharla sin interrupciones, pues está en el canal de Agustín Laje. Bueno, continúo con la lectura de Hayek. Dice: pero aunque esto evitaría algunos de los peligros evidentes que surgen de la planificación a escala nacional, parece que quienes defienden tan ambiciosos proyectos se dan poca idea de los todavía mayores peligros y dificultades que contienen sus proposiciones. Los problemas que plantea la dirección consciente a escala nacional de los asuntos económicos adquieren inevitablemente unas aún mayor dimensiones cuando aquellas se intenta internacionalmente. El conflicto entre la planificación y la libertad no puede menos de hacerse más grave a medida que disminuye la semejanza de normas y valores entre los sometidos al plan unitario. Porque luego encontramos que hay un montón de países que rechazan categóricamente todas estas políticas públicas que nacen de la ONU. Que si la ideología de género, o como le llaman ellos, no le llaman ideología de género, le llaman, tiene otro nombre, ¿no? Una especie de eufemismo, ¿no? Para suavizarlo. Igualdad de género, me parece que es así como le llaman. Que ya viene ahí contenido en ese pack el feminismo, o que vienen con eso también del ecologismo. Un montón de políticas que van con una carga ideológica particular, muy concreta. Y vemos cómo gran parte de la, bueno, depende en qué país, ¿no? Pero parte de la población se revela y categóricamente dice no a todo este tipo de cuestiones que, como dice Agustín Laje en este fragmento que dejé correr del video, no son ni siquiera democráticas. Y yo soy crítico de la democracia. Pero estos burócratas de la ONU, todos estos organismos supraestatales o internacionales, no obedecen al principio democrático de la mayoría votando para ser representados por un político que en teoría vendría a ser el portavoz del pueblo. Pues eso no sucede. Entonces aquí Hayek también ya lo está vaticinando, lo está viendo desde hace unos cuantos años, ¿no? Continúa, dice: pero cuando la escala crece, el nivel de acuerdo sobre la gradación de los fines disminuye y la necesidad de recurrir a la fuerza y a la coacción aumenta. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que entre más resistencia haya de parte de esa gran parte del pueblo, o incluso de un Estado-nación, de un gobierno que esté en acto ejerciendo, pues bueno, estos organismos van a meter más y más y más fuerza, más presión, más coacción. Entonces esto no es ni teoría de la conspiración ni cosa nueva, es una cuestión de preguntarse, ¿no? Entonces, ¿quién va a regular estos organismos internacionales, supraestatales, que se las dan como de grandes planificadores, tecnócratas? No es que nosotros somos dueños de la ciencia. Es lo que dicen todos estos mamarrachos que están integrando al organismo, a las Naciones Unidas. Son dueños de la ciencia, es que ellos se van a encargar de regular qué es verdad y qué no es verdad. Por eso hacen colaboración directa con Google. Y a mí me ha pasado de repente que comparto información, noticias, videos. Y bueno, como no son parte de la narrativa oficial, por ejemplo en el caso del ecologismo, yo he compartido mucho material de Horacio Yusto. Horacio Yusto es un conservador argentino, docente de filosofía,
y que se ha encargado de hacer investigaciones profundas respecto a muchos temas, pero en particular creo que últimamente se ha metido de lleno al tema del ecologismo y cómo no es verdad que este cambio climático sea antropogénico, es decir, que sea causado única y exclusivamente o principalmente por el ser humano o la actividad humana. Bueno, todos esos videos o muchos de los videos que yo compartí o notas, porque Horacio Justo tiene también tiene una radio que se llama La Resistencia Radio y también tienen una página web con el mismo nombre en la que se encargan pues de realizar investigaciones, de dar a conocer ciertas noticias que no son parte de lo que pues, uno suele ver en la televisión, ¿no? Y bueno, me sale, ¿no? Ahí Facebook detectó que la información que compartiste es falsa. Ah, mira vos. Entonces, cuidado con esto, porque si le damos más poder a estos organismos internacionales, o por lo menos si no manifestamos una queja, va a parecer como que, bueno, estamos de acuerdo, porque hay que recordar que ellos son científicos, son altruistas además, velan por el bien de todos, son filantrópicos, velan por los derechos humanos, y todo esto, esta palabrería bobalicona que lo único que hace es sensibilizar, y sobre todo sensibilizar al que no se entera de nada y terminan persuadiéndolo, ¿no? Vamos a continuar pues con el video de la... ¿Por qué esta gente tiene derecho a mandarnos? En primer lugar, porque saben lo que la humanidad necesita, tecnocracia, y en segundo lugar, porque son filántropos, aman a la humanidad, entonces tenemos que ceder nuestra soberanía hacia aquellos que van a saber cuidarnos mejor de lo que nuestros pueblos pueden hacer conforme a sus sistemas democráticos más o menos perfectos según sea el caso. El modelo del globalismo, curiosamente, miren, esto es muy interesante, también lo encontramos en la filosofía política moderna de fines del siglo XVIII, en Kant. No voy a meterme con las citas porque tampoco veo con lentes ya, pero aparte sería muy largo, no quiero aburrir con estas cosas, pero Kant, ya en La Paz Perpetua, es un opúsculo que si mal no recuerdo es de 1795, dice, oigan, Hobbes planteó un estado de naturaleza que lo resolvió con un contrato social dentro del Estado. Ahora los estados entre sí están en estado de naturaleza entre ellos. ¡Wow! ¿Qué necesitamos hacer para que la guerra de todos contra todos, que ya no es entre los individuos tipo guerra civil, sino que es todos contra todos a nivel estados, cese? ¿Qué hacemos? Y Kant dice, pues creemos una república mundial, creemos un gobierno mundial. Los estados tienen que ceder su soberanía para darle vida a un nuevo tipo de derecho cosmopolita, le llama, y esto garantizará la paz perpetua que los tratados interestatales no sirven para garantizar. Acá está la base del globalismo, la idea de que existe una problemática internacional que requiere de la configuración de un poder internacional para ser solucionado. Esa problemática ustedes pónganle el nombre que quieran, para Kant era la guerra, pero hoy podemos decir también, ¿por qué no una pandemia? Ahí Agustín Laje dice muchas cosas sumamente interesantes y sobre ese libro de Kant yo lo leí hace ya un rato y sí. Yo aquí no voy a juzgar a Kant en el sentido de que tenía la intención, ¿no? De verdad de un plan dominador de la tierra y una gobernanza mundial malévola, ¿no? Él sí habla de la guerra, justamente como dice Agustín Laje, para que un pueblo o una nación no pueda invadir a otra, etcétera, etcétera. O sea, siempre son esos bien intencionados. De vuelta, yo en Kant no sé realmente. A mí me gusta, algunas cosas de Kant me gustan mucho. Por ahí empecé a hacer yo mi reflexión sobre la ética, el deber ser. Pero de igual manera, estos altruistas, pues en el nombre de ese bien, ¿no? De ese bien general, ¿no? O como diría Rousseau, esa voluntad general. Bueno, ya ni siquiera sería voluntad general porque de vuelta ni siquiera está sujeto al principio democrático. Es nosotros nos reunimos, pensamos que esta visión del mundo es la que mejor funciona y a partir de ahí, bueno, bajamos línea de orden político-económico a las demás naciones
y ya no va a ser diálogo, va a ser a partir de la fuerza. Y hay aquí tanto estados-naciones aportando, es decir, de los impuestos de la gente, como hay un documento que ahora mismo me perdería mucho, me llevaría mucho tiempo buscarlo, pero se ve claramente cómo luego estos organismos supraestatales como la ONU, la OEA, la Corte Internacional de Derechos Humanos, son financiados por naciones, por estados-naciones que ni siquiera forman parte de, o sea, ellos no se adscriben a todo lo que se plantean desde estos organismos a modo de organización o planificación mundial. No, ellos dictan con la batuta en la mano. El que paga manda, ¿no? Entonces esto es nada más, sume 2 más 2 es 4. Entre esos países yo recuerdo España y Noruega. Entonces, pues sí, ¿no? Yo pongo las reglas, pero esas reglas no van a aplicar para mí. Esas no, como que no me gustan, ¿no? Entonces es como una gobernanza mundial, pero no tan mundial. Ahí ya uno se empieza a hacer preguntas, ¿no? Hay también otro libro que quiero citar un poquito de este autor de nombre Jorge Scala, es argentino. Él es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma Lima, Perú, profesor de bioética en la maestría en desarrollo humano de la Universidad Libre Internacional de las Américas. Es un currículum pues importante de Jorge Scala. Además creo que es experto en familia. Y en este libro que también se lo recomiendo mucho, que se llama La ideología del género o el género como herramienta de poder. Es un libro de... ahora mismo no recuerdo la fecha, por aquí debe venir... 2010 me parece, 2010. Y justo al principio es el prólogo, me parece. Voy a citar lo que está en el libro. Me parece que es el prólogo, vamos a ver, el género es el prólogo. Dice, en tono testimonial, bien se ha dicho, a menudo se solicitan, que en 30 segundos explique lo que vi en el Cairo y en Pekín. Arriesgándome a simplificar, contesto que observé que en las Naciones Unidas habitan personas que creen que el mundo necesita 1. Menos personas. 2. Más placer sexual. 3. Eliminación de las diferencias entre hombres y mujeres. 4. Que no existan madres a tiempo completo. Estas personas reconocen que aumentar el placer sexual podría aumentar el número de bebés y de madres. Por lo tanto, su receta para la salvación del mundo es 1. Anticonceptivos, gratis y aborto legal. 2. Promoción de la homosexualidad, sexo sin bebés. Cursos de educación sexual para promover experimentación sexual entre los niños y enseñarles cómo obtener anticonceptivos y abortos. Que la homosexualidad es normal y que hombres y mujeres son la misma cosa. 4. Eliminación de los derechos de los padres de modo que estos no puedan impedirles a los niños que tengan sexo, educación sexual, anticonceptivos y aborto. Y hoy día en algunos países ya ni siquiera en la cuestión de esta nueva locura de la identidad de género, que si no binario, que si no soy hombre, tampoco mujer, o que si soy mujer, de repente eso natural es un constructo, o está ahí el dato biológico, pero no me importa, yo me siento hombre o viceversa. Entonces ya hay países donde los papás ya no pueden hacer absolutamente nada, desde el ámbito jurídico y legal, y si lo hacen tienen multas o los pueden encarcelar. Digo, esto no viene aquí en el libro, pero yo ya lo he visto ya en Canadá, en algunos lugares de Estados Unidos. Quienes fungen ya de tutores o de padres son los burócratas del Estado. Ellos saben más qué le conviene a los niños que los propios padres. Es un delirio. Continúo. 5. Cuotas por igual para varones y mujeres. 6. Todas las mujeres en la fuerza laboral. 7. Desacreditar todas las religiones que se opongan a esta agenda. También esto es profundamente revolucionario en el sentido de, pues a lo mejor más, si no más original o más originario, más relevante, que es la Revolución Francesa, profundamente anti-iglesia católica, anti-religión. No cualquier religión, no por nada siempre se van al cuello y a la yugular contra los católicos. Cristianos, judíos sí, de repente también pueden ser perseguidos, pero hay una principal tirria con los católicos. Y bueno, ¿qué se termina haciendo en la Revolución Francesa? Descartando a Dios, sacándolo de la ecuación. El Dios de los cristianos, obviamente los católicos. Pero ponen en su lugar al Estado-Nación, a la diosa razón. Reconfiguran los templos para hacerlos, pues, ¿cómo decirlo?, seculares, ya no católicos. Los sustituyen con otro tipo de simbología que ya no representan
Eso es importante y hay que decirlo. La Revolución Francesa no fue apoyada tampoco por la mayoría del pueblo, ¿no? Tanto sea, no, la libertad y la democracia republicana y bla, bla, bla. La mayoría de pobladores en Francia eran profundamente católicos. Si no, busquen después qué fue la batalla de Vendée o el genocidio de la Vendée y sabrán más o menos de lo que estoy hablando. Vamos a ver qué otra cosa aquí puedo rescatar del libro de Hayek. Miren, yo creo que vamos a dejar correr un poquito más el video del Laje y continuar. Hoy podemos decir por qué no los derechos humanos, hoy podemos decir por qué no el cambio climático. Hay un sinfín de posibilidades abiertas para tratar de legitimar la conformación de organismos internacionales que demanden para sí soberanía sobre las naciones. Les voy a poner ahora sí algún ejemplo de hoy. Esto, a mi juicio, se empieza a ver en la misma conformación de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Yo no soy muy amigo de ninguna de las etapas de Naciones Unidas. Creo que desde su conformación ya hay un problema y es una aspiración a la gobernanza. Miren ustedes, por ejemplo, esta es la Carta Constituyente de Naciones Unidas, define los propósitos. En primer lugar, dice en su artículo 1, mantener la paz y la seguridad internacionales. Salíamos de una Segunda Guerra Mundial, muy bien. Pero ya en el inciso 3 del artículo 1 encontramos lo siguiente, escuchen. Solucionar problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos. A mí esa parte ya no me gusta nada. Y aquí va mucho de la mano con lo que acabo de mencionar hace unos minutos en relación a esta obra de Hayek. Sí es verdad que Friedrich Hayek se enfoca más, o su análisis es más desde una perspectiva meramente económica, pero el Estado siempre está presente en la visión de Hayek. Entonces aquí el problema para Hayek es esa concentración de poder. Esa aspiración totalitaria que suelen tener los burócratas que están ahí en turno, ¿no? Y miren, para eso voy a seguir citando el libro de Camino de Servidumbre de Hayek. La planificación a escala internacional, aún más de lo que es cierto en una escala nacional, no puede ser otra cosa que el puro imperio de la fuerza. Un pequeño grupo imponiendo al resto los niveles de vida y ocupaciones que los planificadores consideren deseables para los demás. Mucho que ver también con esto que está explicando excelentísimamente Agustín Laje. ¿Quiénes son este pequeño grupo? Bueno, gente que nadie eligió, gente que tiene mucho dinero, que tiene mucho, son metacapitalistas. Y aquí uno no se convierte en comunista por utilizar ese término, porque aquí digo, es peligroso, porque de vuelta el que paga manda. Ahí no hay libre mercado, ni hay libertad, ¿no? Ni hay propiedad privada. Todo eso se anula con el tiempo, porque este gran poder es un gran tiburón, se va a comer a todos. Continúo con la lectura de Hayek. Esto es cierto, aunque supongamos que el poder dominante es todo lo idealista y altruista que quepa imaginar, como dice Laje, y como es hoy día con esto de las agendas mundiales, con todo lo que se parla en el Foro Económico Mundial, en la COP26, dice Hayek, pero cuán escasas probabilidades hay de que sea altruista y a cuántas tentaciones estará expuesto. O sea, nada más hay que entender algo que es fundamental, que quizá muchas personas como que no toman en cuenta. Y es que estas personas, científicos, tecnócratas, altruistas, filósofos como Harari, que dice que va a haber un sector de la población que se va a convertir en los inútiles, algo así dice, ¿no? Y que habría que mantenerlos. Son seres humanos de carne y hueso y se van a corromper. Y cuanto más poder tiene un ser humano, más expuesto está a la corrupción, ¿no? Algo así decía Lord Acton, que el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y una vez más, repito, este libro que recién cité, que se llama Camino de Servidumbre, es una obra que se escribió en el 1930 y tantos o 40 y tantos. Ya casi 100 años de eso. Y ya Hayek tenía esa visión. No, porque son cuestiones de lógica, son cuestiones de observación. Pues vamos a seguir adelante. Que me digan que necesitamos organismos internacionales para solucionar problemas que son propios de las naciones a nivel económico, social, cultural, humanitario y que además van a crear derecho, claro que revestido bajo el término muy simpático de derechos humanos, pero al final de cuentas no sé qué cae dentro de eso, ya lo vamos a ver. A mí me parece que es una suerte de
embrión globalista que ya estamos viendo a mediados del siglo XX. Fíjense, por ejemplo, el artículo 55 de la Carta Constituyente. Insisto, esto no es nuevo, esto es bastante viejo. Dice, con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos, la organización promoverá: 1. Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, condiciones de progreso y desarrollo económico y social. 2. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario y de otros problemas conexos. Y 3. La cooperación internacional en el orden cultural y educativo y el respeto universal de los derechos humanos. Esto trae consigo la necesidad de una serie de órganos especializados, fondos, comités y distintas estructuras que funcionan a la postre como un gran gobierno. ¿Qué es UNESCO sino un ministerio de educación? ¿Qué es UNICEF sino un ministerio de niñez? ¿Qué es la OMS sino un ministerio de salud? ¿Qué es el Banco Mundial? Y así podemos seguir. Es decir, el propósito fundante de Naciones Unidas no es solamente mantener la paz y la seguridad, es gobernanza global en todos los ámbitos. Además, se dota de un Consejo Económico y Social que podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de asuntos de la competencia del Consejo. Esto es tremendo. Esto es un punto de quiebre en el derecho internacional. Antes el derecho internacional tenía como protagonistas, como agentes, como sujetos del derecho a los estados. A partir de este artículo se genera un punto de quiebre. Ahora aparecen las ONGs. Las ONGs van a tener un rol dentro de organismos internacionales y son, en definitiva, los que van a ir haciendo su militancia y su lobby para ir generando determinadas documentaciones, resoluciones, informes, comunicados, etc. Para continuar con la reacción, análisis de esta conferencia que está presentando muy bien Agustín Laje, voy a citar otro libro, bueno, este libro ya lo cité, estoy basando principalmente en esos dos libros: Camino de servidumbre de Friedrich Hayek y es La ideología del género o el género como herramienta de poder de Jorge Scala. Este libro es buenísimo, es un libro muy completo que también va de esto, de cómo estos organismos van teniendo injerencia en los distintos estados-naciones y cómo se va, pues eso, ¿no?, diluyendo el Estado-Nación para convertirse en un títere prácticamente de estos supraestados o esos organismos internacionales. Voy a citar el capítulo 6, que se llama La ideología de género como herramienta de poder global hacia un nuevo totalitarismo. Como se verá con amplitud en este capítulo, la del género es una ideología totalitaria. Con ese adjetivo quiere expresar que su pretensión es la de abarcar todos los aspectos de la vida personal y social. Esos son los... Hoy usted ya simplemente prenda la tele o salga a caminar. Todas las metacorporaciones están abiertamente apoyando al Club del Abecedario, al feminismo, principalmente. También ya se están poniendo la camiseta verde del ecologismo, que sí hay muchos seres humanos porque somos un virus, que los perritos, los gatitos, que si el ser humano contamina mucho porque es malvado el capitalismo y que el cambio climático lo está provocando sí o sí el ser humano a partir de la revolución industrial y no es verdad, no es verdad. De vuelta cito aquí Horacio Justo. Desgraciadamente todavía no tengo su libro en el que aborda este tema a profundidad, que se llama El libro negro del ecologismo, pero sí he escuchado algunas de sus videoconferencias y sí he leído algunos de sus artículos en su página web de noticias que se llama La Resistencia Radio. Y sí, evidentemente es un mito esto que está vendiendo, que el cambio climático se debe única y exclusivamente al mal uso que tiene de los recursos el ser humano, ¿no? Que está explotando mucho los recursos y que te venden los autos eléctricos, y los autos eléctricos para su elaboración contaminan brutalmente para la elaboración de las baterías de litio. Hay un proceso, bueno, para empezar contaminan muchísima agua, pero hay otro proceso en el que la tierra en la que se extrae el litio pierde su fertilidad. Esa tierra ya no sirve de nada. ¿Cómo se llama explotación a campo abierto, algo así, ahora mismo no me viene el término a la cabeza.
Entonces, eso por citar un ejemplo, ¿no? También hay otros climatólogos como Judith Curry que ponen sus serias dudas, ¿no?, al respecto, sobre si el cambio climático realmente tiene que ver con todos estos elementos que nos vienen cantando día y noche, ¿no?, a través de los medios de comunicación, que si hay que dejar de consumir esto o aquello, que si el petróleo, que si el carbón. Hay mucho mito detrás de esto y hay muchos científicos, como de vuelta esta climatóloga, que pone el dedo en el renglón, ¿no? Ella trabajó en el IPCC y cuenta que dentro de ese organismo que supuestamente es, hasta donde yo sé, sí tiene alguna subordinación con el gobierno, la IPCC, o con los gobiernos. Entonces ella relata que dentro del IPCC hay mucha carga ideológica detrás. Lo que nos cuenta Judith Curry es que básicamente si uno no adscribe la narrativa oficial dentro de este organismo, dentro de esta institución científica, a uno no lo financian o de plano lo excluyen. Ella cuenta que muchas veces hasta le decían, oiga, Judith, ¿podría usted bajarle el tonito a sus discrepancias porque resultan ofensivas, ¿no? Y empezaban con esas tonterías de que todo ofende. Y ahí uno también se hace preguntas, digo, uno no es climatólogo, pero algo de lógica sabe, ¿no? Y se entiende que estos científicos, como ya he dicho, son seres humanos de carne y hueso, que están expuestos o están sujetos a cuestiones de orden político, de intereses pecuniarios, psicológicos, ideológicos, filosóficos, y todo eso repercute. Voy a continuar con esta lectura de Jorge Escala. Es una nueva antropología que pretende crear un nuevo ser humano, para luego expandirse e informar la totalidad de la vida social. Ideologías totalitarias hubo varias a lo largo de la historia. En Oriente los monarcas absolutos que reivindicaban para sí la adoración que corresponde a la divinidad. Nabucodonosor, Antíoco, Epífanes, entre muchos otros. Algo similar puede decirse del Imperio Romano decadente en las fallidas reformas de Diocleciano y Juliano el Apóstata. Más cerca en el tiempo es preciso recordar que la llamada modernidad emerge de la ideología totalitaria de los revolucionarios franceses destructores del antiguo régimen a base de ejecuciones mediante la guillotine, me salió lo italiani, mediante la guillotina o las masacres como en la Vendée, lo que ya les comentaba hace unos momentos. Durante el siglo pasado las ideologías marxistas y nazi fueron también totalitarias. Ambas pretendieron crear un hombre nuevo a costa de constantes baños de sangre. Y lo mismo aquí, es una cuestión antropológica. El qué es el ser humano. ¿Tiene una naturaleza? ¿No tiene una naturaleza? ¿Se construye? ¿Hay algo que ya está dado? ¿Hay una carga ontológica? No la hay, es meramente un constructo, es arcilla, es plastilina. Pero bueno, vamos a continuar con Agustín Laje. Bueno, dentro de dentro de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay un montón de cosas impresionantes para mí, la verdad. O sea, si bien esto es viejo, pero, por ejemplo, dice que todo el mundo tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Es decir, a ver, yo trabajo 16 horas por día y no creo que nadie esté violando mis derechos humanos. Vamos a decir, tampoco tengo nadie que me pague las vacaciones, por cierto, pero vamos a decir así, es decir, ¿es un derecho humano que te paguen unas vacaciones o es un derecho que hoy la podrían llamar derecho social o derecho económico? Aquí el gran problema de estos instrumentos es que quieren ser una imitación burda del derecho natural. Pretenden que hay una universalidad de los derechos humanos, pero no pueden ponerse de acuerdo de quién es el ser humano. El gran problema de esta declaración fue que nadie se ponía de acuerdo en qué consiste la naturaleza humana de la cual vamos a derivar derechos. Por lo tanto, a la postre, el gran problema de los derechos humanos actuales es que no tienen nada que ver con el derecho natural, que por definición está limitado. ¿Limitado a qué? A la limitación de la naturaleza humana. No, ahora los derechos humanos tienen otro fundamento, que es lo que ellos llaman derechos progresivos, que es la ideología política que supone que se requiere una ampliación de derechos que se va, digamos así, acorazando bajo la terminología de los derechos humanos. Y justamente, ¿no?, coincidió con esto que acabo de citar, ese extracto que acabo de citar del libro de Jorge Escala. Esto es una cuestión, entre muchas cosas, antropológica, esa visión de qué es el ser humano. Y sí, Agustín Laje lo dice perfectamente.
Hay una naturaleza que ya nos define y nos limita, la esencia humana, la humanidad. No somos cualquier cosa, hay cosas que ya están dadas, la sustancia, ¿no? Subsistente individual de naturaleza racional. Miren, voy a seguir citando este libro de Jorge Escala, porque creo que va a complementar algo de lo que dijo Agustín Laje. Dice, la construcción de la ciudadanía, es como un semicapítulo. Hay algo que se insinúa como obvio. Si las feministas de género plantean una suerte de guerra contra los varones considerados como la clase opresora, necesitan una masa crítica de adherentes proporcional al objetivo planteado. A su vez, como los varones estamos descartados por definición, esa masa crítica solo puede salir de entre la clase oprimida, o sea, las mujeres y las minorías sexuales, masculinas, homosexuales, transvestis, pederastas, etc. El medio elegido para lograr esas adhesiones a su causa es la llamada construcción de ciudadanía, que consiste en un proceso en 3 etapas. 1. Hacerles tomar conciencia de ser la clase oprimida. 2. Hacerles rebelarse contra el patriarcado, o sea, el orden opresor constituido. 3. Arrebatar por la fuerza el control absoluto de la procreación, eliminando toda figura masculina. 4. Dominando el mundo laboral y lo político. En estos últimos puntos, la relectura de los derechos humanos en clave de género es una herramienta clave para lograr tales objetivos. Y sí, derechos humanos, pero ¿qué es el humano, no? Luego es raro, ¿no? De repente te encuentras en internet ahí o en debates que cuando, no sé, a un manifestante, una protesta, ¿no? Que empieza a delinquir, a vandalizar. La policía lo arremete, ¿no? Le da un buen cachazo en la cabeza y lo sube a una patrulla. ¡Ay, sus derechos humanos! Pero luego estas personas generalmente son o materialistas, o son zurdos, o son marxistas. Pero los derechos humanos en un principio adscriben a un fundamento que es la ley natural, que es que el ser humano ontológicamente tiene dignidad, ¿no? Y esto viene heredado desde el cristianismo. O sea, por ser humano ya tiene dignidad, pero un materialista va a decir que, muchos materialistas te dicen que, bueno, el ser humano es una especie más, ¿no? De entre muchas. O que somos mera materia, ¿no? Que somos átomos ahí azarosamente configurados, pero de alguna manera nos organizamos de manera en la que de repente surge conciencia, inteligencia, libertad, voluntad. O sea, es puro azar, puros átomos azarosamente se configuran para darle forma al ser humano. Entonces, derechos humanos, pues los derechos humanos son cosa que, no sé, por un tema de congruencia no deberías ni siquiera de creer. Y también con esto, ¿no? Que el hombre no es hombre, la mujer no es mujer, sino que ese tipo de cosas se van construyendo de forma individual, ¿no? A través del paso del tiempo. Depende de la sociedad en la que te haya tocado. Y eso es muy interesante, ¿no? Esto de cómo sí, en verdad, muchos feministas luego salen a decir, no, pero es que eso no es el feminismo, ese es embrismo. No, lo que pasa es que no existe, ya, hoy día son sinónimos, esas dos cosas. Y yo no sé, yo estoy casi seguro que desde el origen es sinónimo, embrismo y feminismo. Y sí, evidentemente, ¿no? Uno también las cuestiona en el sentido de, ¿y tú qué opinas entonces del varón? ¿Es el opresor o no es el opresor? Porque yo desde lo que he leído, sí, las feministas manifiestan que el hombre es malvado, ¿no? Y la mujer es buena. No, es que no es así, pero luego le insistes con eso, ¿no? Pero entonces el hombre es el opresor, sí, el opresor. Pero ¿cómo? O sea, no hay manera de que no sea opresor. No, es que es así porque ellos son los que han configurado la estructura social y la economía y la política y por definición ellos son los opresores. Ah, mira, entonces sí somos malos por naturaleza. O sea, es una cuestión así de locos, ¿no? Como que una vez que uno las cuestiona y las presiona así, se da cuenta que en el fondo, a lo mejor ni siquiera se dan cuenta. Muchos feministas no se dan cuenta porque serán bien intencionadas, pero están implicando en esa ideología, en esa manera de ver la vida, que el hombre es malo. Y la mujer siempre es buena por definición, siempre la oprimida, la víctima. No tiene responsabilidad de sus actos, no es un ser libre, no es un ser volitivo, es un perrito que domestican y es una plastilina que el hombre, el varón malvado, va ahí formando conforme sus criterios masculinizantes y se inventan cada cosa. Es muy complicado porque esas son las políticas públicas que se buscan instaurar desde estos organismos internacionales, supraestatales, que buscan alinearnos todos, ¿no? Como un pensamiento único. La verdad es que ya me estoy muriendo de sueño, lo voy a dejar hasta aquí. Ya después revisaré el material, espero que no lo haya regado mucho. Sí, sentí que me estaba durmiendo ya al último. Bueno, si les gusta el contenido, compartan, denle like, suscríbanse, no cuesta absolutamente nada. Cada video que hago, tanto sea en formato de shorts, de videos un poquito más largos, como este que es
a modo de video reacción, análisis, lo más fundado que puedo, pues trato por lo menos de darle un poquito de seriedad, ¿no? Que no sea nada más opinar por opinar. Trato de que sea lo más formal posible, lo más serio posible. Sin nada más que agregar, estoy casi dormido, disculpen. Sin nada más que agregar, el que tenga oídos para oír, que oiga.